Son recuerdos tristes, los últimos recuerdos que tengo de mi papá. Tengo que tomar un poquito de aire porque me puedo poner sentimental. Porque tuve que consultar con mi almohada y con mi esposa. Y entonces, no sé para qué, porque la almohada no me dijo nada y mi esposa tampoco. Por ese tiempo que me tomé para responder, pusieron a... Tú salías, ¿qué pasaba? ¿Qué sentías? Yo no sentí mucho el impacto del papá famoso porque mi papá siempre fue un papá muy presente. Mi papá siempre estuvo en la casa. Papá es en la playa, me tiene cargado. Estamos en el mar, en el puente de Data pescando porque mi papá siempre fue muy presente y en vez de estar comiendo, están bebiendo. Uh-huh. Ya, evidentemente la movida es beber. Yo bebí mucho. ¿Te acuerdas cuando tomaste tu primer trago, Pedrito? Por impulso, que son impulsos artísticos, porque cuando yo decía, muchas gracias, yo soy Pedro Ortiz, yo reinaré, se llamaba además el show, y decía, yo soy Pedro Ortiz, yo reinaré, y hacía como esta pose como el divino niño, porque yo quería que todo el mundo se enoje y se ría al mismo tiempo. Entonces, Ecuador, y creo que perdió, pero la gente estaba plutísima. Y nosotros nadie nos paraba bola. Nosotros y era un show con guitarra. Era un show musical, nadie atinaba qué hacer, la gente subía y bajaba, nos abrazaba. Era un caos esa hueva. Y yo decía, ¿qué show de mierda este? Yo creo que ese debe ser si no el peor, de los peores. Claro, y luego estaba... Familia de Gino Freire presenta, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora que estén viendo este programa, sean siempre bienvenidos y muchas gracias por elegir ver Gino Freire presenta. Estoy muy contento, particularmente contento el día de hoy porque cuando tú haces este tipo de programas, pero lo haces con amigos que son familia, definitivamente es una experiencia completamente diferente. Les prometo que vamos a ir por una montaña rusa de emociones, nos vamos a reír, vamos a hablar en serio, vamos a hablar de todo un poco, porque hoy me acompaña mi amigo, mi hermano, mi compadre, a veces me dicen, ¿te parece compadre? Sí, es padrino de uno de mis hijos, el señor Pedro Ortiz Jr. Compadre querido, ¿cómo estás? Gracias, compa, por acompañarme, gracias por aceptar esta invitación a Gino Freire Presenta. La fanfarria ahí. ¡Vamos, mijita! ¡Vamos, Ginito! ¿Cómo estás, querido compa? Bien, gracias a Dios. Ahí estamos. Gini. Súper contento de que estés acá en este programa que tú sabes, compa, que he venido pues batallándolo desde hace tiempo. Y este programa pues se hace con la producción de Suma Audiovisual, que también es parte de nuestra familia. Creo que mucho más cercano contigo, ¿no? Por el tema de Chispazos, compa. Bueno, gracias por recibirme en esta casa. Gracias a la gente de Suma, a Pablo Mario y a todos quienes participan, los chicos, todos. La verdad que si hablamos de Chispazos, hablamos de una familia, ¿ok? Que de los hijos de los principales protagonistas de la serie. Entonces, en el caso de Luzmila, por ejemplo, Matthew, y los primos de Rashid, y esa vinculación que se tiene ahí por ahí con Pablo Mario. Y luego también Martín Calle, que entró como para ser una de las figuras más importantes desde Chispazos hasta ahora, que es de las personas más importantes en la televisión nacional. Luego estoy yo, que iba chiquito al vacacional de Chispazos. Claro, porque mi papá yo me imagino que mi mamá me mandaba ahí para que mi papá no esté solo tantas horas. Y Chispazos se grababa desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la mañana, era una locura. Tenían como 21 auspiciantes, no cada auspiciante con un segmento. ¿Cuántos programas? ¿Uno solo? Es impensable. Un programa por día se grababa los lunes o los martes, pero había 21 auspiciantes, cada uno con un segmento. Y eso era corta, arma, pon la tramoya, graba, corrige los errores, vamos haciendo acá. Bueno, es una cosa impresionante. Televisión grande de verdad, televisión de la que pienso yo ya no se hace. De hecho, la televisión pues está un poco como en desuso. Entonces, por ahí un poco el parentesco de la familia de Chispazos, ¿no? Y me ubico ahí, en esos hijos de Chispazos. Y es bonito recordarlo, todavía tenerlo aquí en el corazón, porque tenemos presentes a Miguelito, tenemos presentes a mi papá,
tenemos presente a todos quienes hemos formado parte de la familia, ¿no? Oye, y esto también desprende historias y cosas que al final nos hacen reír, porque la gente pensaba, o a lo mejor lo decía, que tú eras hijo de Pedro Ortiz y Luzmila. O sea, realmente el rumor... Pero ojo, no era un rumor por... Ay, un rumor. No era por eso, era porque los veían juntos. Pero eso fue después cuando yo ya comencé a ser una persona pública, ¿ya? Porque antes el rumor era que Rashid era hijo de Luzmila y de mi papá y de Pedro Ortiz. Porque claro, era el joven, venía acá Claro, y la gente decía, no, sí, el flaco es hijo de los dos. Eran las historias que se corría la gente. Urbana, lo urbano. En la cabeza, claro. La televisión era la frontera final, además era inalcanzable, eran las verdaderas estrellas. Y Chispazos, pienso yo, la fórmula del éxito eran 3 personajes. Y desde antes de Rashid realmente, ¿no? Eran este elenco de animadores que se ponían smoking, se ponían frac, Luzmila se ponía unos vestidos muy elegantes. Que fueron muchos animadores también. La gente ¿no? decía que Luzmila exageraba con los vestidos, pero tal vez no tomaban en cuenta algo. Era el programa popular más visto del país, donde estratos sociales... de todos los estratos sociales lo veían, ¿no? Y era nocturno, además. Los aniñados, los pelucones veían la gincana, así como la gente más de pueblo y más de barrio. Pero era entrar en las casas de la gente más pobre, que prendían la televisión y veían estas personas que entraban elegantes a su casa. Viste que en la televisión el que te da permiso para entrar en su mundo es el televidente. Correcto. Entonces, al menos en algún momento, tener una vida tan difícil y económicamente limitada, prender la televisión y ver que unas personas hacen algo especialmente para ti, con tanto respeto y vestidos de gala, pues se reproduce en cariño y respeto, que es lo que yo siempre sentí que tenía la gente hacia mi papá o la gente hacia Luzmila, ¿no? Entonces, yo pienso que esa es la fórmula del éxito, aquel detalle. Bueno, hoy, como les decía en la presentación, vamos a hablar de todo, porque como siempre trato de contar a la gente, nosotros vemos ahora a la figura pública, pero detrás de eso, aunque suene un poco cliché, hay muchas cosas que la gente no conoce y que se puede identificar y saber que las personas que ellos pueden ver en televisión o ahora en una pantalla de celular, pues también pasan los mismos problemas, a veces hasta peores de los que este televidente tiene. Así que vamos a conversar de todo un poco. Pedrito, vámonos al principio. Pedro Juvenal Ortiz Cantos, hijo de... No completes mal, ¿no? Hijo de... de Pedro Leonardo Ortiz Díaz y Clemencia Cecilia Cantos Carvajal, son mis padres. Del sur siempre, Pedrito. Yo nací en el sur, mis padres tienen una historia similar a muchos padres guayaquileños, que del barrio del Astillero, que el Casal Maspons, etcétera, porque he conversado con varias personas y dicen, sí, yo también vivía ahí, yo también vivía por acá. Mi papá pues empezó en el mundo de los medios de comunicación, dice que un día se puso un terno y fue para Canal 4, que era el primer canal de televisión, y trabajó en radio. Mi mamá bailaba en el Ballet Independiente Guayaquil, era primera bailarina en un tiempo cuyos maestros eran rusos y eran cubanos. Tiempos idílicos. Al final, cuando yo hago un poco de retrospectiva, soy hijo de 2 artistas, ¿no? Con el tiempo, pues mi mamá se convirtió en ama de casa 100%, y mi papá se convirtió en esta rutilante figura de la televisión que todos ustedes ya conocen, ¿no? O sea, con 50 años al aire en la televisión, y una marcada trayectoria y reputación y cariño que todo el mundo le tuvo, y es lo que puedo comentar así como de mis padres y de donde yo vengo, ¿no? Tú eres el único varón de tus hermanos, Pedrito, ¿no? Correcto, soy el único hijo de 3 hermanas, viven en el extranjero y pues aquí me tienen. Y el menor, además. Yo me quedé, yo me quedé en Ecuador, sí. Oye, me quedé haciendo patria. Y además el menor. El más chico, ¿Cómo sí. fue crecer? Mira, te voy a plantear este escenario. ¿Cómo fue crecer prácticamente en un matriarcado, que se entienda bien, con un papá que trabajaba en el mundo de la televisión, como ya sabemos, y eso era muchas horas fuera de casa, y tú siendo el único varón? ¿Cómo fue crecer con toda esa parafernalia? Fue ver muchas telenovelas en Canal 2, básicamente. ¿Cuál recuerdas? ¿La primera novela que recuerdes? La Salvaje con Caridad Canelón, Las Señora Amazonas. con Caridad Canelón, luego estaban las que eran con Catherine Fulop, Pasionaria, Y las canciones de la novela. Leonela, aquella noche un vagabundo
Cantaban para esa canción. Nada más, claro, la canción de la agresión sexual. Una historia Claro, horrible esa, claro, sí, sí. Esa historia. ¿No? Y sin quererlo entré en tu mundo para robarte la ternura. El ladrón de tu amor soy, el ladrón. Una canción pesadita, vayan a escucharla, si no la escuchan. Gualberto Ibarreto. Gualberto Ibarreto. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya. Y el video, ¿te acuerdas, Pedrito, que era muy clásico de ese tiempo, ¿no? El pantalón de baño. Claro, y el fundido, ¿no? El primer plano, la fusión acá, venía por acá, la playa, etcétera. Pero bueno, muchas novelas, Pedrito. Leonela era Carlos Olivier. Qué buenas épocas, ¿no? Sabes que sí, porque creo que se te comienza a desarrollar un gusto. Yo te me fui bien novelero de pelado. Gusto por es que era lo que se veía, sí. O sea, tal vez muchos de los... Amor en silencio. De las personas que nos... y luego la producción nacional, pues claro. Coavisa comenzó con Los que vendrán, comenzó haciendo... Soy una mujer, de Silvana. Con Silvana, por supuesto. En esa telenovela que salía Javier Pimentel enseñando las nalgas. Claro. Era... ¿Con quién era que salía? No, no era Javier, era la que enseñaba las nachas. Ajá. Era Sonia Varela. Sonia Varela, pero la pareja de ponquero, sí. porque en rockero era Javier Pimentel. Pero ella la que se ponía el pantalón. Pero Javier nunca se dio las nalgas. Javier no. O sea, tiene que haberle enseñado en algún momento, en su Javier, privacidad. Creo que tenía un programa que se llamaba Quemarropa en la ficción. Ok. Pero era bacán porque veíamos a todos los actores que veíamos por ahí de repente y los veíamos actuando y era bien bacán. Javier era animador infantil en programas de Coavisa y luego pasó a tener, ya cuando era adolescente, un programa en Canal 5 que pasaban por la tarde y fue el programa donde yo... porque ya en la tarde te cambiabas al 5 porque ya no había como mucho que ver acá conforme ibas creciendo, ¿no? Porque lo que yo decía era que en el 2 no es como ahora que la televisión es 24/7, pues no, en Canal 2 comenzaba la programación, claro, comenzaba la programación a las 7 de la mañana con el noticiero, pero a las 9 de la mañana que terminaban con un pequeño matinal, ya se acababa hasta las 11 que regresaban. A la 1 de la tarde en Gamavisión regresaban, sí. Me acuerdo. Claro, y había barras. Y había barras. El programa de cocina de María Rosa, que era la que cocinaba y tal cual, y después ya venía nuevamente una serie, por ahí una repetición que ponían La Mole o ponían... Venía nuevamente programación. Bonanza, claro. Pero mientras tanto no había nada. No había nada. Había barra de colores. Es porque había la costumbre de la siesta. Pues. Sí. Mi papá terminaba de trabajar a las 2:30 y a la 1 e iba a la casa a dormir. A almorzar y a dormir y regresaba a las 3 de la tarde. O sea, muy hay gente que todavía hace. Muy europeo, ¿no? Sí. O sea, hay gente que va a la casa siempre. Si es que va a la casa, porque también pudiera ir a la otra casa. Y a dormir. Y a dormir. Bueno, sí. Entonces... Lindas épocas. Creciste en medio de muchas mujeres, con este papá famoso además, y en una época en la que, como bien dijiste hace un rato, la televisión creaba esta figura inalcanzable. Ahora es bastante menos que antes, porque tienes más llegada directa a la persona con la que tú quieres tener contacto. Pero con el papá famoso tú salías, ¿qué pasaba? ¿Qué sentías? Yo no sentí mucho el impacto del papá famoso porque mi papá siempre fue un papá muy presente. Mi papá siempre estuvo en la casa y yo desarrollé como una bonita afición de verlo cómo se alistaba para ir a la televisión. Sí, ese día era un poco especial, el día que tenía televisión escogía los ternos. Pero en sí, mi papá siempre fue un señor que se vistió de traje y se peinaba siempre con glostora brillantina. ¿Glostora? Claro, era siempre un dandy, un gentleman, una de las personas más elegantes de Guayaquil, porque su otro trabajo también siempre fue en el casco bancario de la ciudad, entonces era normal ver a Pedro Ortiz caminando por ahí haciendo... ejecutivo de negocios, haciendo la otra parte de su trabajo, y además era comunicador, periodista y canal de televisión. Entonces, pero además estaba todas las noches, jugábamos, nos hacía la comida, jugábamos muchísimo, era mucho de tener a nuestros perros. Él le gustaba hacer títeres con las manos, teníamos una serie de personajes, siempre dentro de la imaginación. Yo creo que si al final termino siendo un creativo, es porque mi papá jugaba muchísimo conmigo a estimular la imaginación. Si se iba la luz, ponían unas linternas y hacía sombras, y hacía personajes, que el perrito, que el torito, que el burrito, que no sé qué, y hacía historias y me dejaba que yo elabore historias con esos personajes. Qué resistencia la de mi viejo realmente, porque trabajar tanto y llegar cansado y que tu hijo esté ahí, el hijo chico que esté ahí, y qué resistencia y cuánto amor como para seguir jugando y seguir creando y seguir acolitando eso, ¿no? Yo fui un chico que me encantó la televisión. Me gustaba el cine, iba al cine y llegaba y contaba la película y que Rambo y que Karate Kid y que todas las mejores películas de los años 80 y que La historia sin fin y no sé qué. Y luego
tuve todo lo que la tecnología pudiera presentar, entonces que el Atari 2600 primero y que la computadora Coleco y después el Nintendo y después el Nintendo 64 y tal cosa. Y la Compact Presario. Me gustaba, claro, me gustaba la lucha libre, así que me disfrazaba como mi luchador favorito solamente con calzoncillo y me ponía las medias altas acá en el espejo. Todavía es una afición tuya, ¿no? Sí, me gusta la lucha libre, muchísimo, muchísimo. Es algo que me desconecta de todo. Es una telenovela para hombres, después de toda esta... O sea, para varones, ¿no? Claro. Aunque eso es un poco machista, pero... Se entiende el espíritu. Recuerdo que la promovían así en Canal 4 cuando comenzaron a dar la única telenovela para hombres. Y era verdad, o sea, porque tú ves a los manes que se están pegando y no sé qué, pero hay historias de cómo se construye una rivalidad y la otra. Y si te das cuenta, todas estas cosas que a mí me gustan es creatividad, todo está creado, todo está escrito. Yo tengo la maldición y bendición al mismo tiempo de ver algo y tal vez no poder disfrutarlo porque digo, no me gustó cómo lo escribieron. Es difícil, tengo que ver las cosas 2 o 3 veces como para no ir como crítico o no juzgarlo, sino que ir a entregarme simplemente como público, a la diversión, ¿no? Y creo que la tecnología, no la tecnología, el avance de los tiempos y la hipercomunicación ya le ha quitado el factor sorpresa a la gente para apreciar las cosas sencillas. Antes de la lucha libre, cuando yo veía Titanes en el ring, la lucha libre era el bien contra el mal, punto. Entonces estaba Martín Caradagian, que era el héroe del pueblo y peleaba contra Diablo, que era el representante de los villanos. De los villanos, ¿no? Que era un diablo y ya se sabía que el diablo rojo con cola y con trinche, tal cual. O la momia, ¿no? Que la momia era un personaje... Todos personajes siniestros. Del más allá, claro. Entonces era el bien contra el mal. El bueno era el David el Pastor, el malo era el vikingo, el bueno era Don Quijote y Sancho Panza. Era el bien contra el mal. Pero ahora las historias, en algún momento en los años 90 cambió y la gente comenzó a aborrecer a los buenos porque eran muy buenos, y eso respondía a que el público que era niño creció, entonces ya no podías darle los mismos personajes infantiles, entonces comenzaron a escribir personajes más reales como los malos que tenían justificaciones para ser malos y que dentro de como Stone Cold por ejemplo, y empatizas con ellos. Claro, Stone Cold Steve Austin, que se volvió el más malo y por malo era el más popular, porque no respetaba ningún tipo de ley, ¿no? Entonces tú decías, pero esto es malo contra es malo, entonces fue cambiando tu percepción de cómo era. O el malo que se convirtió a bueno. Cómo eran las cosas. Y luego, claro, y ahí se es un eterno de convertirse en bueno y malo. Pero tú es pluma. Todo eso es guión, ¿ya? Entonces ya no solamente te contaban el camino del héroe, sino se fue creciendo el antihéroe también y el villano con causa, que al final tú lo terminas justificando, ¿no? O sea, oye, ¿y cómo llegaste, más allá de la llegada con tu papá, obviamente, pero cómo llegaste al mundo del entretenimiento, de la comunicación? ¿A qué edad fue? Mira, más allá de darme el apellido y de que creo que asimilar el rudimento básico de la comunicación, que era como verlo a mi papá hacer lo que hacía, es ser desinhibido ante una cámara o ante un público. Mi papá me llevaba a muchas de sus presentaciones en vivo, donde habían miles de personas. Entonces, cuando me toca hacer tarima o escenario, a mí es una cosa que aprendí desde chiquito. Yo no le tengo miedo a estar parado ahí y ver un mar de gente. De hecho, a los 2 años y medio, yo presenté a Alberto Cortés en la Feria de Durán. Mi papá, yo tengo este vago recuerdo en el que mi papá me decía, toma el micrófono y te vas a la mitad, y me lo había venido diciendo desde antes, ¿no? Yeah. Y te vas a la mitad del escenario y dices, te paras bien y dices, señoras y señores, con ustedes Alberto Cortés, nada más. Y dicho y hecho, yo lo hice. Yo fui y lo presenté. No lo presentó mi papá, que era el presentador oficial de la Feria de Durán, lo presenté yo. Y entró Alberto Cortés y me cargó. Y está la reseña en el periódico que dice, el niño que hizo llorar a Alberto Cortés, y me hacen mi primer reportaje. Yo tenía 2 años. ¿Lo tienes guardado? Y algo de meses. Está en un álbum por ahí. Y de hecho, Alberto Cortés, que viene siendo como un Sabina, como un Arjona, ajá, es un cantautor que reflejaba los problemas de la sociedad, dijo que este niño lo había conmovido tanto y que él tenía una deuda pendiente con un hijo que había dejado en Centroamérica, y que inmediatamente lo que iba a hacer, luego de terminado este concierto, iba a ir a Centroamérica a reconocer a ese niño, que yo lo había conmovido. Bacán. Claro, o sea, quiere decir que le hice un favor a ese hijo no reconocido de Alberto Cortés y lo hice tomar sus responsabilidades paternales también a Alberto Cortés, que es el que canta Cuando un amigo se va, claro, queda un espacio también. Y a propósito, mi padre y yo lo sembramos en el límite del patio. A propósito, contarle a la gente que era la Feria de Durán, porque ya
hace muchos años que no existe. Qué viejo que estamos, tenemos que contarle a la gente qué es la Feria de Durán. Claro. La Feria de Durán, pues era una feria. Que quedaba en Durán. Que quedaba en Durán, era muy grande. Tenía dos versiones, la nacional y la internacional. Era realmente muy grande, tenía mucha acogida de la gente y tenía como cúspide la presentación de artistas super top en el escenario de la Feria de Durán. Artistas de la talla Alberto Cortés. Y bueno, desfilaron. José Luis Rodríguez, todos, el Puma, Lupita D'Alessio, Olga Guillot. Fíjate que como. Ya no existe ni siquiera el escenario porque terminó la Feria de Durán, pero el escenario quedaba y todavía era un recinto como para hacer conciertos, pero ya ni eso, ¿no? Y se hicieron un par luego de que ya no existía nada, como utilizando la explanada. Pero estuvo Juanes, estuvo Basilos, Bisbal, algunos estuvieron ahí. Otros tiempos que uno mira con nostalgia, ¿no? Sí. Ahora la situación en Durán es calamitosa y realmente esperemos que se recupere en algún momento, pero que sepan los ecuatorianos que a Durán íbamos a disfrutar Así es. del arte. Era una gran feria donde había mucho entretenimiento de todo tipo, de gastronómico. En la feria se montaban entretenimiento gastronómico las mejores marcas. La Carpa Pilsen. Era impresionante, era una locura. Yo vi ahí a Alcia Costa, con todo Cruz Guayaquil Encarnacio, iba, no exagero. Rueda, todo el mundo todo iba. Guayaquil iba a la Feria de Durán. Oye, y era impresionante. las empresas se gastaban un billetazo porque también vendían un montón de sus Así productos. es. Era un motor comercial. Y tú ibas, y si no comprabas nada, no importa, te ibas con algo a la casa. Sí, o sea, ya no se ven ese tipo de ferias, porque luego también estaba el centro de convenciones del primero. Más chiquito. Que era más chiquito, pero donde también se hacían ferias todas las semanas de otra índole. Pero bueno, y antes de eso había la feria de la Caraguay. La Caraguay, ustedes pueden pensar que es el mercado de mariscos de la ciudad, que de hecho lo es, pero antes... Y se come rico también. Claro, pero antes era como la Feria de Durán, era un recinto donde se hacían eventos y yo tengo un montón de recortes de mi papá porque ya estás muy cerca ahí. Era el animador, claro, y ahí se hacían muchos eventos. Hacían eventos y también allí hay, siempre animado por Pedro Ortiz, animado por el maestro de ceremonias Pedro Ortiz y tal cosa. Y entonces mi afinidad con el arte por ahí siempre la tuve, pero sin embargo mi papá nunca me abrió la puerta de un canal, nunca hizo una llamada para ningún amigo de un canal para decirle mira, yo hubiera pensado... Él no quería que yo siguiera sus pasos. ¿Y por qué? Él quería, porque a la final tenía razón, ¿no? Es bastante sacrificado y más sacrificado que otro oficio, el de estar en los medios de comunicación, ser periodista, ser comunicador. Él quería que yo sea doctor o abogado y que no recorra ese camino, ¿no? Entonces, pero la sangre llamó, a las finales creo que te sientes a gusto haciendo algo y en cuanto pude estar, o sea, era como que no me abría directamente la puerta, pero a los 10 años me llevó a su programa de radio y me hizo un segmento infantil dentro de su programa de radio que iba por las tardes en Radio América. Te hizo presentar a Alberto Cortés. Así es, o sea, era como... No quiero, pero sí quiero. Era como un entrenamiento, o sea, a las finales sí, no sé si... de ahí yo saco una enseñanza. Yo creo que los padres se equivocan también y creo que mi papá se equivocó en no decidirse a volverme artista de frente a tiempo completo. Ya. Pero creo que como padre también él tuvo la duda de decir, ¿y si no? Y uno siempre le quiere ahorrar a los hijos ese ¿y si no? O sea, ese montón de puertas que hay que tocar y de nos que hay que recibir y desilusiones y decepciones que hay en el camino y tentaciones y cosas así. Creo que quiso evitar todo eso, que al final lo único que hizo fue retrasarlas, ¿no? Porque yo comencé a tener éxito ya brillando por mis propios medios. Nunca utilicé el nombre de mi papá adrede. Al principio yo quería ser Junior Ortiz, no quería ser Pedro Ortiz. Quería ser Junior. Estaba viendo cómo adaptaba en esta época de rebeldía, ¿no? Yo tomé el otro camino, porque mi papá era el señor bien vestido y trajeado, y a mí me gustaba el rock, entonces yo era pelo largo y me vestía como en los 90s, como en la época del nu metal, todo con calentadores y tal cosa. Rechazaba el tema de ser un chico formal, ¿no? Y entonces tenía mi programa de radio que se llamaba La Silla Eléctrica, que era rock. Recordado hasta el día de hoy. Y tuve mucho éxito en ese rubro. Y me volví un buen empresario de música, de rock local. También trabajé mi imagen dentro de lo que yo hacía y la gente me comenzó a reconocer por el rock. Hice algunos conciertos. ¿Y tu papá qué te decía cuando tú estabas así? Apoyaba, o sea, justamente ahora conversaba con algunos amigos y me decían, ¿te acuerdas cuando tu papá sacó el permiso para este concierto? Yo no me acordaba y mi amigo tiene el permiso, que nos los habían negado y mi papá dijo, preste, regresó y dice, pónganle estas palabras, y trajo un molde de carta que desde allá adentro alguien le dijo, no, don Pedro, tiene que hacerlo así, y daban el permiso. Es que no les van a dar el permiso si es que dicen que es un concierto de rock, tiene que decir
que es un concierto de patinetas, un festival cultural. Claro, porque era, me acuerdo en el skate park que era en Urbanor, allá arriba, Ajá. en el mirador de Urbanor. Pero te decían que es que ese lugar se tocó, o sea, nos topamos con el que siempre es un poco la traba para los permisos y decía, pero es que aquí no está apto para hacer conciertos, esto es para hacer eventos deportivos. Entonces, mientras fuimos nosotros, los muchachos no los negaron. Cuando fue mi papá, le dieron el molde de la carta que tenía que hacer para pedirlo, para firmarla nada más, no firmen aquí. Que era, y se lo pidió como un festival cultural y competencia de skate y patinetas. Y así fue. Así fue uno. Cuando trajimos a la primera vez que vino Sobrepeso de Cuenca, un 26 de diciembre, creo yo, del año 2, no sé, 1998 puede ser, que tocó con Blaze, Omnibus y los 11 Fumanchucos en el Abel Jiménez Parra. Mi papá estuvo en la puerta ayudando a requisar trago. No te creo. Porque una de las condiciones que te ponía quien te alquilaba, que en este caso era la federación, era que nadie podía entrar con... Y no nos convenía que la gente entre con sus bebidas. Entonces tú te topabas en la puerta con mi papá y te recogía los tragos. Ahora, yo no me enteraba. Yo me enteraba después. Yo lo veía, tu papá está ahí, me decían. Y yo lo veía que estaba el papá ahí. Y son cosas que luego tú dices, grande, mi viejo, grande, porque siempre me estuvo cuidando de una u otra manera. Cuidando porque... ¿Qué idea habrá tenido él de lo que era el rock, no? Y estaba presente. Mi papá fue un papá presente, ¿no? Siempre en las medidas de las posibilidades. Pero cuando yo comencé a hacer mi camino, hice mi camino, me gradué del colegio. En el colegio tuve mi banda de rock, era presentador de las kermeses. Y mi papá presentaba la kermés en la tarde con los grandes artistas en el colegio Cristóbal Colón. Tú eres cristobalino todo esto, ¿no? Y claro, toda la vida estudié en el Cristóbal, desde la preparatoria hasta que me gradué. Yo no sé lo que es estar en otros colegios, no sé qué tal es esa experiencia. Yo te puedo contar después, tuve 3. Pero, es decir, a la tarima, al arte, agarrar un instrumento, agarrar un micrófono, nunca le tuve miedo y me preparó, ¿no? Porque presenté a Calle 13 en una presentación, en un show gratuito. Uf. Me acuerdo que fue Lucho Rueda y lo presenté sin querer porque no estaba pactado para presentar, sino que el animador les había fallado. Yo había ido con Lucho como parte del equipo de Lucho, como siempre andábamos juntos, yo era su manager. Y el organizador me dijo, preséntalo, date presentando, me dijo el Seco Guerrero. Y yo agarré el micrófono y salí. Y era una entrada gratuita, pero eran eventos gratuitos que hacía el Estado. Y había 30.000 desadaptados ahí esperando. Primero tenía que presentarlo a Lucho y después a Calle 13. Y lo logré. O sea, viste que el público cuando ve una presa fácil, te devora, ¿no? Claro. Si es que sales con miedo o algo. Yo salí, lo primero que hice fue... ¿Cómo están? Grandísimos hijos de... Y la gente feliz. Y metí una puteada y la gente, ¿qué chuta les pasa? Vamos a hacer... O sea, porque me puse en el papel de un conductor de un evento duro de rock y sabía que la gratis. gente estaba... Claro, y la gente quedó encendida y pudieron trabajar muy bien porque tú tienes que preparar un poco eso, ¿no? Y yo tenía la gran responsabilidad de que la gente esté lista para que lo vean a Lucho y no solamente esperen a Calle 13, porque siempre sucede que al abridor, como ya tienen la ansiedad de ver al artista después, como que lo quieren maltratar. ¿Sabes que salió súper bien? Cuando salí, el productor me dijo, chuta, ¿eres que los presentes, no es que les putees? Y yo le dije, tranquilo, que yo sé lo que hago. Y hay una foto que retrata el momento muy bonita, que Lucho está entrando, corriendo al escenario, y yo estoy saliendo corriendo del escenario. Es una foto... Se ven cruzados ahí. Espectacular, se ve cruzado y se ve como el calor de ese momento. Del momento. Claro, en esa presentación fue épica porque Lucho tocó Musiquita de Mierda, que es una de sus canciones. Buena canción. Y el coro de esa canción... ¿Primer disco de solista puede ser? Es su primer disco de solista, sí. El que fue ahí lo grabó en Argentina. Y en esa canción hay un coro de niños. Y él llegó al coro de niños, entre los que estaban mi hijo, estaba Lucy, la hija de... y otros niños más. Y entonces el Universo, que en ese momento estaba peleando con el gobierno de Correa, quien estaba organizando esto de Calle 13, y un reportaje que lo hizo Blanca Moncada, resulta que le tiraron todo el tren de mala leche a Lucho, diciéndole un poco más y hasta pervertidor de menores. Exponiendo niños. Exponían niños que decían la palabra mierda y no sé qué. Bueno, una cosa súper loca. Lucho hasta terminó demandando al periódico en ese momento. Una versión fue la que el periódico antes salía también. Estas cosas
históricas. Sí. El periódico salía en 3 tandas. Salía el de las 8 de la noche, salía el de las 12 de la noche y ya salía el de la mañanita. Salían así. Sí. Entonces, en la primera, y eran las primeras veces que los periódicos ya estaban publicando en la web. Entonces, el primer tiraje de la noche más la web tenía una versión. Como si hicieron las llamadas correspondientes, decir, ¿qué estás hablando? Esto no es así, lo que estás hablando, no, nada, me estás tratando a mí un poco así. La segunda llamada, el segundo tiraje ya fue con una versión cambiada y el tercero fue un poco más blando. Igual hubo demanda, igual no quedó en nada, pero definitivamente el contexto histórico es ese de ahí. O sea, ese concierto de Calle 13, que yo recuerdo haber estado en tarima, fue bonito, digamos. Ya cuando tú miras para atrás, tú dices, huevada. La gente se pelea por huevadas. Pero bueno, en todo caso, empezaste a hacer tu camino y tu papá sin querer queriendo o queriendo con querer te fue preparando un poco. Y en esta rebeldía, Pedrito, y tú sabes que pues acá en este programa tratamos de hablar de todo, porque a lo mejor siempre hay alguien que está al otro lado mirando y dice, a mí me pasa lo mismo y puede servir. En esta rebeldía, en este camino diametralmente opuesto que tú elegiste por la razón que sea, justamente por rebeldía, ¿crees que por esto el mundo del rock y el mundo ya un poco más desordenado, crees que te atrapó tanto como para caer en excesos, alcohol y esta vida pues que definitivamente la dejaste hace muchos años y que siempre te cuento mi admiración porque o sea, lo vas a contar tú mismo, pero haber salido de ahí debe ser muy duro. O sea, si todo el mundo bebe y en vez de estar comiendo, están bebiendo, ya, evidentemente la movida es beber. Acá siempre atrasados con todo. Yo creo que en los 90, que fue que viví... Pero para lo bueno y lo malo. Sí, para todo, ¿no? Acá recién en los 90 vivimos nuestros 60, nuestra época de libertad, nuestro en sexo, tecnología, sexo, drogas, rock and roll. Yo bebí mucho. ¿Te acuerdas cuando tomaste tu primer trago, Pedrito? Claro, estaba en el colegio. Y justamente el otro día me acordaba, porque habríamos estado como... También, tampoco es que empecé muy pelado, ¿no? Yo sí creo que ya estaba en sexto curso, o en quinto o en sexto curso. Ya y grandecito. el papá de un amigo tenía una discoteca. Y mis amigos, yo tenía unos amigos que eran súper rodados ya. Entonces me eran salsoteca y bailaban y todo. Y yo siempre fui muy de mi casa, muy de mi casa. Mis papás me cuidaban muchísimo. O sea, mis amigos, por ejemplo, en sexto grado se fueron a Ushuput, que creo que queda en Riobamba, ni siquiera todo el curso. A mí no me dejaron ir. ¿En Cuenca no era Chubut? En Cuenca. Claro, porque había un capítulo de los entrenados, ¿te acuerdas? No me dejaron ir. Y que después que la graduación era en Galápagos, iban todos juntos. No me dejaron ir tampoco, ¿no? Entonces, siempre había como una excusa, pero yo sí entiendo que era que ellos tenían como un temor. No, que Pedrito es asmático, que Pedrito es acá. Y yo pienso que hubo un error ahí de mis padres en no mandarme, porque lo que se prohíbe se promueve, ¿ok? Entonces siempre te queda un poco esa espina, porque todos tus amigos, y yo digo, no hagan eso, ¿me entiendes? No restrinjan las dinámicas grupales de sus hijos con sus pares. ¿Por qué? Porque mis amigos todos tienen esa historia de, oye, y en Galápagos, y tienen historias que yo y tú no tienes no idea. tengo pues esa historia. Entonces, psicológicamente hay un link que falta ahí, ¿ya? Y ese link es importante. Ese link a veces causa como preguntas, resentimientos, cosas así. Pero esa sobreprotección también causa que salgas al mundo real y quieras comerte devorar el mundo. O sea, yo me tomo mi primer trago en quinto o sexto curso. El otro día me estaba acordando porque me acuerdo que yo ya como que me sentía borracho, ¿no? Pero para que se me quite la borrachera, el mismo barman me preparó una bebida especial que era como salsa inglesa con salsa china, limón. Es una cosa fuerte como de ácido, ¿no? Sí. No fue como la primera vez. ¿Y tenías miedo de llegar a casa así? ¿Sabes que yo tenía llave de la casa? Yo tenía llave de la casa de los 10 años. Frío, entonces. O sea, por un lado no me dejaban ir a ningún lado, pero chucha tenía llave de la casa. Claro. No se entendía, ¿me entiendes? Yo me imagino que ahora estoy viviendo algo, por ejemplo, claro, es que pereza bajar a la 1 de la mañana o a las 2 de la mañana a abrir a alguien que venga, ¿no? Claro. Ya, entonces, ahora mismo, porque el perro, que es el hijo más chico que tengo, Chester, hay que sacarlo a hacer pipí y a veces le dan ganas de hacer pipí a las 12 de la noche. Entonces sí, da una pereza gana que el perro tenga llave, ¿me entiendes? Anda, me regresa. Entonces, para no alargarte el cuento,
yo salí con ganas Probar todo. De probar todo, pero más allá de eso, creo que es tratando un poco de analizar el tema. La dinámica era chévere, la dinámica de divertirse y de joder y de ir a los conciertos y de beber y tal cosa. Llega un momento que no te das cuenta y pierdes la noción de... Porque eso es lo que hace el alcohol y todo lo que causa adicción. Tú no te das cuenta, tú primero estás como súper bien, pero luego... La disfrutas. Te levantas. Claro, es que nadie se mete porque es malo, pues. O sea, yo tengo ahí una discrepancia con el tema de las adicciones porque hay gente que dice, es como lo enfocan como una enfermedad. ¿Okay? Estatalmente lo enfocan como una enfermedad, entonces el Estado tiene que destinar para su tratamiento salud un pública. Porcentaje. Y da un poco de coraje del otro lado porque tú dices, uno entra al alcohol porque le gusta, pues. Porque en realidad nadie te está obligando. Y segundo, te gusta. Te gusta el alcohol, el trago, sus cosas. Te sus gustan efectos. Las pastillas. Sí, por supuesto. O sea, los disfrutas. Y eso es hedonismo. Eso es una elección. No es que es una enfermedad. Entonces, yo tengo una discrepancia con, digamos, el tratamiento formal contra las adicciones que te habla de esa parte, ¿no? Que es naciste con la estrella y tú eres una persona ¿Por qué adicta. crees que lo hacías, Pedro? En tu caso particular. A mí me gustaba beber. O sea, yo es que nunca he respondido yo a estas circunstancias. No, es que me sentía más... Eso te iba a decir. Hay gente que dice, no, es que me sentía más divertido. O me escapaba de la realidad. No, o sea, me gustaba el sabor, me gustaba la fiesta. Yo creo que es la fiesta, Gino. Es la fiesta que de los excesos, lo que sucede en la fiesta en sí. O sea, la capacidad de estar en situaciones que normalmente no estás y en las que todo el mundo está motivado, estimulado, incentivado. Es la fiesta, yo lo puedo decir de esa forma, pero llega un momento en que sientes que o te enfermas y que tienes que dejarlo. O sea, se te enferma tu hígado o estás cerca de tener diabetes o... por tanto fumar se te daña la garganta, las cuerdas vocales, los pulmones, etc. Y entonces tomas cartas en el asunto y dices, ya no más. Yo tengo casi 15 años que no me fumo un cigarrillo, por ejemplo. Antes fumaba 2 cajetillas. Tengo la misma cantidad de tiempo en que no me emborracho. Pero tampoco ando por el mundo profesándolo como un ejemplo, ¿me entiendes? Porque yo... ¿qué es lo que yo quería? Tener control sobre este tema como para poder tomarme mis 2 cervezas mientras estoy almorzando o con un ceviche o tomarme un vino con una pasta. Yo soy foodie y una de mis frustraciones era como foodie no tener que limitarme a tomar una bebida de moderación por miedo a... por este miedo exacerbado de decir voy a recaer o como te dice la literatura de la recuperación. Pierdes todos los días en los que has estado recuperando si es que comes algo que tiene alcohol. Si te comes una crema catalana que está hecho con alcohol, ya fallaste, entonces te genera una culpa porque hay gente que necesita la culpa para mantenerse sobrio, porque cuando no están sobrios son capaces de hacer las peores atrocidades. Y eso es frustración, eso es una cadena de cosas malas. Claro, pero pienso yo que cuando tienes una bonita formación, amigos, familia, sí tienes las herramientas como para decir ahí nomás. O sea, ya entendí que ya no tienes la misma edad, no tienes ni 20 ni 30 años como para estar en la locura. O sea, tienes tus hijos, te vuelves responsable. Ya no es que después de la fiesta que va a durar 3 días vas a estar enfiestado tanto tiempo. O sea, ya la vida cambió. Hay gente que se queda en la fiesta. ¿Y sientes que perdiste algo, Pedrito? No. Pienso que gané salud, pienso que gané años de vida. Creo yo que si hubiera seguido bebiendo como bebía, era mi problema principal, hubiera terminado con una cirrosis. Creo yo que en mis chequeos médicos, en algún momento me dijeron, cuando te dicen el examen, tienes 2 cruces, tienes 3 cruces en el hígado, ¿ya? Pero también, ¿qué pasa? Que yo siempre comí muchísimo, ¿ya? Y llegó un momento en que me engordé demasiado, ¿no? Estaba pesando como 400 libras más o menos. Y entonces es como el mínimo pretexto allí te puede causar algo muy serio. Y aunque nunca tuve nada muy serio, creo que Dios me
me bendijo sin tener una apoplejía, un derrame, un ictus o alguna cosa así. Mi doctor, Lenín Quintero, a quien siempre que digo que es el que siempre me ha salvado la vida, a quien le quedo muy agradecido por todo, me dijo, tú tienes una genética privilegiada y hay que aprovecharlo. Entonces, ya después, siendo un tipo que ya no bebía, que ya no fumaba, se presentó un bloqueo arterial y yo pensé que tenía que operarme o que me haga un cateterismo mínimo, ¿no? Ya es a corazón abierto, ya claro, uno se hace la figura. El peor escenario. Y lo que me dijo Lenin fue, no, vamos a bajarlo con dieta. Y entonces comencé a hacer una dieta y ahí es que tuve mi gran bajada de peso. Mucha gente me pregunta, Perito, y no me cree. Y me dice, no, Pedro se operó. Le digo, no, Pedro no se operó. Pedro ha sido a punta de esfuerzo. Es algo muy difícil hacer la dieta, sobre todo cuando te gusta comer. Pero ¿sabes qué? Nada, después de 21 días que tú dejas cualquier adicción, ya se hace mucho más llevadero, ¿no? Yo ahora bajé mucho de peso, perdí como 150 libras, recuperé 50, esas 50 las estoy perdiendo ahora nuevamente. Porque luego comienzas a tener como pequeños achaques y tú dices, ¿sabes qué? No, tengo que tomar cartas en el asunto. Ahí es cuando te sirve el autocontrol y la disciplina. Y claro, o sea, yo respeto a los que se han operado. La operación, tanto la manga gástrica como el balón gástrico, todas ellas son soluciones que te salvan la vida. Hay gente que está al borde de la diabetes ya irrecuperable, o hay gente que le puede dar un infarto. Y sabes que valientes, a mí me da terror sacarme una muela, imagínate. Yo también. Me da una cosa... Yo soy de ese team. Tengo pánico, entonces... Team pánico a la operación. Mira, al final yo pienso que la droga más poderosa a la que he sido adicto ha sido a la comida. Al azúcar refinada, ¿no? Al dulce, que es la que te trae a las finales... los problemas. Más problemas, ¿no? Porque... A veces la gente dice la vida es corta, pero la vida tiene periplos y lapsos grandes, ¿no? Entonces cuando... tú ya atraviesas momentos en tu vida en los cuales ya se calmó todo, estás dedicado a tu familia, etcétera. Ya vienen los otros vicios que son el sedentarismo y el consumo excesivo de comida. Y esa combinación es letal. O sea, es posible que no te mueras nunca de una sobredosis o de una cirrosis de alcohol, pero es muy factible que te mueras por haber tenido una mala alimentación y por nunca haberte levantado de la cama porque tu hobby era ver películas o jugar Play, ¿me entiendes? Entonces, yo siento que la comida es una droga socialmente aceptada. Pero muy dañina. Y promocionada. Fíjate que cuando tú necesitas algo para sentir... Las adicciones comienzan cuando tú necesitas algo para sentir, para acompañar cuando te sientes bien o mal. O cuando estás aburrido, ¿ok? Entonces... Si fumas porque no tienes nada que hacer entre un tiempo y en el otro y ya te necesitas acompañamiento de algo o ganó Barcelona, entonces vamos a chupar porque ganó Barcelona, perdió Barcelona, vamos a chupar. Si necesitas tus emociones apoyarlas, ya sea comida o en alcohol o en drogas, en lo que sea, ya es una adicción. Ese es el síntoma en que algo no está bien con tu adicción, ¿no? Y luego está la parte química, que es la que necesita tu cuerpo, pero el azúcar es una cosa, tremenda, y tú no te das cuenta hasta que tienes las consecuencias físicas ya, ¿no? Diabetes, hígado graso, obesidad mórbida, etcétera, ¿no? Entonces, en algún momento... ¿Tú llegaste a tener obesidad mórbida, Pedrito? Por supuesto, sí, y desde hace mucho tiempo. Yo creo que la obesidad mórbida comienza a partir de las 250 libras. ¿Cuál fue lo máximo tuyo, Pedrito? Yo llegué a pesar 400 libras. Ustedes pueden ver el registro. Yo tengo muchas fotos de antes y después. No soy una persona que se puede decir flaca. Creo que esa es la mayor prueba de que nunca me hice el bypass o la banda. No tengo que demostrarle nada a nadie realmente con respecto a eso. Pero déjame decirte que los que se hacen la banda adelgazan rapidísimo. Están hechos unos palos ahí. Claro. ¿Ya? Y yo nunca quedé hecho palo. Muchos vuelven a subir. Muchos vuelven a subir. El rebote es real. Pero yo hice dieta y me fue bien y me salvé de mi bloqueo arterial. Lenín Quintero, mi doctor, me dijo, vamos a sacar la grasa que tiene el corazón con más grasa, pero vamos a hacer dieta cetogénica y ayuno, y entonces la grasa animal es muy buena y empuja la otra grasa arterial saturada que tienes por dentro, y entonces te ayuda acá. Entonces, nada, en 5 meses bajé 100 libras y de ahí un poco más, y me entregué a ese tema. Me volví un tipo muy activo, comencé a correr, ir al gimnasio, a caminar bastante. Y entonces he tenido, en estos últimos 4 años, he tenido éxito en haber bajado, haber subido un poquito más y luego estar bajando nuevamente.
Ahora, yo creo que para cerrar este tema, Pedrito, porque quiero hablar de Pedrito comediante, escritor, creativo. Yo siempre he pensado que el problema en el tema de adicción comida, yo siempre he dicho que no está acá, sino está acá, en la cabeza. Y creo que abarca para un montón de cosas. Antes de pasar al tema, Pedrito, creativo, comediante, con el que hemos tenido la oportunidad de escribir para grandes comediantes de acá del país y fuera también, te quiero hacer dos preguntas muy puntuales, Pedrito. La primera, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de tu viejo? Es muy buena pregunta, porque yo, si aprieto así la mente, puedo recordar hasta estar dentro del vientre, que es una locura, porque científicamente dicen que es imposible. Tengo recuerdos de muy niño. Me llevaron a Disney una vez cuando tenía 1 año y yo recuerdo estar entrando a Piratas del Caribe. Recuerdo clarito la cueva y los muñecos cómo se movían. Y no tenía ni los 2 años todavía. A los 2 años y medio ya hablaba y presentaba artistas. Claro. Ya, a los 3 años cantaba en inglés. Billy Joel Honesty, por ahí hay una grabación. El primer recuerdo que tengo de mi papá es en la playa, me tiene cargado, estamos en el mar, en el puente de Data pescando, porque mi papá siempre fue muy presente, siempre nos llevaba todos los fines de semana religiosamente a la playa y a pescar, que era su hobby, era la pesca. Recuerdo estar con él en el puente Data, la brisa del mar, tirando la caña, aburridísimo para mí. Unos niños quería. Claro. Yo quería estar en el agua, ¿no? Claro. O enseñándome a las olas en el mar, cómo tomar las olas, siempre de su mano. Tengo ese recuerdo de mi papá, su mano grande, ¿no? Mi papá fue un tipo físicamente grande, ¿no? Su gran pecho, su voz prominente y proyectada. Esa sensación de protección que me brindaba estar con él. Esa sensación de no me va a pasar nada. Era mi superhéroe. Era realmente mi superhéroe. Y Pedrito, ¿y el último recuerdo que tienes de don Pedro? Son recuerdos tristes, los últimos recuerdos que tengo de mi papá. Tengo que tomar un poquito de aire porque me puedo poner sentimental. Y no somos familia, así que no tiene nada de malo. Pero recuerdo cuando el día que le dio su dolor fuerte y que lo llevamos al hospital donde ya no salió. Y recuerdo también su último consejo, que era mientras íbamos en el carro cuando él estaba con su dolor. Él murió de pancreatitis, entonces el cólico de pancreatitis dicen que es un dolor de muerte. Y en el carro, cuando íbamos en un taxi, él se dio la vuelta y me dijo, no descuides a tu mamá, cuida a tu mamá. Y era lo que repetía constantemente. Qué fuerte, Pedrito, eso. Fuerte, que fueron las últimas palabras lúcidas que dijo. Lo acompañé también en la habitación, al baño en un momento. Él pasó las primeras 48 horas en la habitación con mi mamá. Estuvieron juntos, estuvieron abrazados. De allí tuvo una recaída, lo llevaron a hacerle la operación y fue a terapia intensiva. Y ahí ya no salió. Lo vi, sí, en sus últimos momentos. En un momento tuvo como esa mejoría antes de la muerte. Ya pude verlo también. En cambio, ya después cuando el cuadro se puso más feo. Y luego también ya acompañarlo ya cuando estaba fallecido, ¿no? Encuentro un consuelo al ver la figura de mi padre muerto en la camilla. Y el consuelo es el siguiente, y creo que les va a pasar a todos, si es que no les ha pasado aún. Es el llegar a tratar de ver o encontrar a mi papá y encontrar una nave vacía, encontrar un caparazón, encontrar algo que tú no identificas como tu padre. ¿Ok? Y me pasó luego con un tío, y me ha pasado con fallecidos muy llegados, muy allegados, muy cercanos, en los cuales tú llegas a ver al tío, llegas a ver al papá, pero no los encuentras ya ahí.
¿Y cuál es el consuelo? Te das cuenta que el espíritu, el alma existe de alguna manera, que el envase en el que nosotros estamos ocupando ahora, la nave que estamos ocupando, que es este cuerpo, no hace más que contener la verdadera existencia, que es el brillo de los ojos, el tono de voz, el aliento, la sonrisa. Y cuando ves como una especie de maniquí que no tiene ni siquiera un color humano, sino más bien grisáceo, tú no encuentras a tu padre ahí. Tú sabes qué es y todas las emociones te embargan, pero al yo analizarlo, al yo querer encontrar a mi papá como para darle un abrazo, un beso final, no lo encontré. Mi papá ya se había ido. Estaba solamente la nave que él ocupó los 70 años que él vivió. Y eso, en vez de amargarme o derrotarme, me hizo sentir un confort, me hizo en ese momento reaccionar y decir, lo del alma, lo del espíritu es cierto. Aparte que debo de confesar que mi carrera de escritor de comedia nace con toda la muerte de mi papá y el velorio y todo este humor de observación que yo venía trabajando un poco antes y darme cuenta de las situaciones tristemente alegres, eso es un oxímoron, que se dan en un funeral. Y cuando trabajamos juntos tú te pudiste haber dado cuenta de las cosas que escribía. De hecho, para Pinargotti escribimos un funeral que terminaba en una fila de conga con un ataúd y las familias que llegaban y todo ese tipo de cosas, ¿no? Creo que en ese momento que muere mi papá nace Pedro Ortiz Comediante. Que es el siguiente tema, el que vamos a hablar, pero que me quedo con tus palabras, Pedrito. Realmente bastante profunda esa reflexión. Pero mira, pasa de esa parte triste de todas maneras a una carrera de escritor bastante exitosa, debo decirlo. He tenido la oportunidad de trabajar contigo también, como decíamos, escribiendo para grandes artistas y comediantes de acá de la localidad y también de afuera. Seguimos trabajando juntos porque, bueno, Pedrito es quien escribe y supervisa las cosas cuando yo las escribo para mi comedia, para el Gino Freire Comediante. Pero ¿por qué la comedia, Pedrito? Siempre fui muy admirador de la comedia. A mí me gustó Gene Wilder, Richard Pryor, me parecían geniales. Me gustaban los comediantes, Luis de Alba, Héctor Suárez, Alberto Olmedo, Jorge Porcel. Me privaba, eran las cosas que se consumían en casa, ¿no? La Carabina de Ambrosio, César Costa, y luego todo ese mundo de los comediantes. En Canal 4 daban los comediantes y salían ventrílocos, magos, Alejandro Suárez también, todos los grandes de la comedia. Y salté a ver los monólogos y pude ver a los comediantes. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de una persona que se trepa y cuenta como historias y la gente se ríe? Era como una disciplina y me embarqué en eso y me gustaron los comediantes extranjeros. Jerry Seinfeld, George Carlin, me gustó Bill Hicks, Sam Kinison. Luego descubrí los monólogos de Eddie Murphy, Richard Pryor, me encantó Saturday Night Live. Y ahí comenzó mi enamoramiento con el tema del stand-up comedy y entendí cómo escribirlo. ¿Okay? Yo ya era escritor porque yo después de mi primer trabajo fue atendiendo un mostrador en Charlie's Music World en Víctor Emilio Estrada y Ébanos. Yo vendía discos y de allí me relacioné con Radio I99, con Medardo Barrio Nuevo, que en paz descanse mi querido amigo. Nos fuimos a trabajar, él ya trabajaba en I99, le hacíamos la publicidad en Charlie. Charlie nos hacía la publicidad. Antes, para la gente, antes escuchábamos música en discos, por si acaso. Y vendíamos discos. Claro. Y entonces estuve ahí en la silla eléctrica con Medardo al principio, en I99 hizo una bonita carrera de radio. Allí Giovanni Duplain tenía un programa de radio y Giovanni me recomienda para ir a Revista La Onda. Él tenía un amigo que era gerente de Revista La Onda. Que es donde pasa más tiempo. Juan Guillermo Rodríguez, se llama el amigo. Y luego voy allá y entro como redactor y termino como editor casi 10 años. En ese momento que yo estoy ahí, Francisco Pinargotti se acerca y me invita para hacer Buenos Muchachos. Esa es como la escalera, ¿no? Y hay Buenos Muchachos, ustedes ya lo conocen. Que sigue vigente. Tenemos ahora un noticiero todos los días. Estamos con Francisco haciendo la dupla. Y esa es como un poco la escalera de todo lo que sucede profesionalmente dentro del mundo de la comunicación. Fue rápido.
yo sí pienso que en menos de 5 años ocurrió todo esto y estaba jugando en las ligas mayores de la, escribimos mucha locura también, de la Pedro, televisión. ¿No? Entonces ahí yo me comienzo a relacionar porque yo le decía, le insistía a Francisco que él tenía que hacer show, tenía que hacer comedia, y los primeros shows los hace por su cuenta, y ya los siguientes shows, a partir del cuarto show me parece, comenzamos a escribir. Él tenía un escritor muy bueno, nuestro amigo Jorge Luis Pérez. Jorge Luis Pérez, que me parece genial. Ha tenido algunos muy buenos. Compartí pluma con él. En algún momento el staff de Francisco era Jorge Luis, eras Sí. tú, era yo, éramos algunos. Y luego ya me quedé yo. Creo que Fabricio también. Fabricio Veiga me parece que también Fabricio colaboró. Veiga constantemente Sí. colabora. Fabricio Veiga, como tú, son mis consultores creativos. Siempre que necesito escribir algo importante. Yo creo que Francisco Pinargotti es uno de los que produce en grande los big shows, que le llamamos nosotros, shows de 1 hora o 1 hora y media en teatro grande. Con todas las de ley. Se arma equipo creativo. Comencé como parte de un equipo creativo, terminé como líder del equipo creativo de los que hacía Francisco y su productora. Y siempre está Gino Freire ayudándome, siempre está Fabricio Veiga, estuvo Jorge. Y creo que eso es lo que me lleva y me mete de lleno a la escritura de la comedia y a hacer comedia, porque al principio comienzo a hacer los monólogos yo. Tomás Delgado, la vecina, era el comediante residente de este bar famoso en La Garzota. Él empezó solo, el bar de Varina y de Rodrigo. Y en Varadero también, pues en el centro. Y en Varadero, ya, no sé si es que después de esto, pero no me acuerdo cómo se llamaba este bar que era muy famoso en La Garzota, que en la esquina vendían unos tacos riquísimos. Sí, la cronología no la recuerdo yo tampoco muy bien, pero... Entonces, Tomás Delgado era el que lideraba eso. Claro, Tomás ya se hace, digamos... se vuelve su propio empresario, ya no el management ya no lo tenía ni Rodrigo ni Varinia, y ellos me llaman a mí para llenar esos zapatos enormes, ¿me entiendes? Igual, yo era Pedro Ortiz, de buenos muchachos, pero el oficio de comediante, yo cuando iba a verlo a Tomás, me volaba la cabeza porque era lo más cerca del stand-up comedy de verdad que existía. Obvio que antes ya lo había hecho Kevin Fernández, a quien yo tengo admiración y aprecio, y yo estaba con la pica y comencé a hacer, ¿no? Y eran mis años locos, eran mis años de Imasal se llama. Yo tengo un alter ego de escritura de esos años que se llama Imasal, que quiere decir imaginación salvaje. Las cosas que escribe Pedro Ortiz bajo el título de Imasal es comedia súper fuerte, Era comedia muy de oscuro, show, muy comedia de oscuro. observación. Tú me fuiste a ver algunas Sí. veces. Viste que era un show sin red de contención y que al final terminaba con un chiste de mi mejor imitación de Gustavo Cerati, que era algo que mucha gente fanática del humor negro amaba y los fanáticos de la música y del humor un poco más decente detestaban. Pero al fin de ese acto yo me desmayaba, como que me hubiera dado algo como lo que le dio a Gustavo Cerati, pero me quedaba ahí tendido en el... O sea, ha sido un experimento, ¿no? Yo pienso que es un poco el dadaísmo. Ya cuando conozco a Andy Kaufman, por ejemplo, y a otros artistas, me doy cuenta que estas cosas que yo hacía por impulso, que son... impulsos artísticos, porque cuando yo decía muchas gracias, yo soy Pedro Ortiz, yo reinaré, se llamaba además el show, y decía yo soy Pedro Ortiz, yo reinaré, y hacía como esta pose como el divino niño, porque yo quería que todo el mundo se enoje y se ría al mismo tiempo. Entonces desafiaba la religión. En ese tiempo la migración colombiana era muy importante, así que desafiaba la migración colombiana, hablaba de la política, hablaba de la religión. Tenía un monólogo Profanidades se llamaba, donde hablaba de cosas como que a Jesús nunca lo hubieran crucificado si Jesús hubiera tenido esposa, por ejemplo. Que mira, anecdóticamente lo hago yo hace muchos años y luego lo veo escrito. Sí. Pero como que Cristóbal Colón nunca hubiera... y nunca yo había leído eso. Claro. Ya, entonces, para todo esto yo pienso que hay como una conexión cósmica de ciertos temas que uno... No pienso tanto en el choreo, ¿no? Un tiempo que andaba paranoico pensaba que me tenían la computadora hackeada y me robaban los chistes. Pero también es a quién le cuentas las cosas o quién te escucha. Claro. ¿Me entiendes? ¿Ya? Yo he visto obras mías, literales, tweets míos, hechos plata por otros creativos que le venden eso a empresas públicas. Fíjate que yo tengo un tweet famoso, porque para esto, cuando abrieron las redes sociales, entré a tweet y yo fui el primero que tuve un trending topic de Ecuador en el mundo. Antes de que el algoritmo funcionara y solamente haya trending topics ecuatorianos, el mío se llamaba Hice el Chola que se respeta. Correcto. ¿Ya? Y ese fue... En el mapa mundial de los que usábamos X en el mundo, uno de los hashtags más importantes, en los que tú veías un mapa y salió y me hicieron reportajes. Esto era una cosa como, ¿qué es esto? ¿No? Yo era una persona que venía de
de otra parte, ¿no? Pero todo eso era creatividad. Cuando salen las redes sociales y el microblogging es como creatividad total. Escribe. Y venía esta cosa de escribir. Y hay un tuit mío que dice, no es lo mismo ser sabio que sabido. ¿Ya? Y esa es como la gran diferencia en el guayaco, que la búsqueda no es la de ser sabio, sino la de ser sabido. Y no vas a creer que ahora que estoy vinculado creativamente a ciertas cosas, encuentro una campaña armada entera para una empresa pública de tránsito que tiene el mismo concepto. O sea, un colega creativo que no sabe de dónde le llegó, porque a veces te llegan exactamente el mismo concepto. ¿Eres sabio o eres sabido? Pues yo sí decía, el tuit era, entre sabio y sabido hay una letra de diferencia. Era esto. Entonces sí hay gente que mama de ti, y creo yo que sí les he dado de mamar bastante a muchas personas, y no lo digo con ningún tipo de resentimiento, pero sí lo aclaro para que cuando alguna vez tengan algún tipo de reconocimiento, me lo reconozcan también. No, por lo menos, ven. No, pero no importa, o sea, me acuerdo de este tema en particular porque sí han habido muchos otros temas que nos han copiado, y te han copiado a ti, y le han copiado al churro, y tenía yo durante mucho tiempo una pequeña bronca con un escritor que yo tuve un programa de redes sociales, cuando recién empezaban las redes sociales, que de hecho ni me acuerdo en qué red salía, se llamaba PPP, el peor programa posible. ¿Okay? Y luego había en Teleamazonas una serie que pasó cuando se acabó Solteros sin Compromisos, casi con el mismo elenco. Estaba Tabata, donde había un personaje que se llama Uber, puede ser, y que después también volvió a aparecer. Roberto Chávez también creo que estaba. Que era un programa de un canal de televisión, y la promo de ese programa decía, es el peor programa posible. O sea, era exactamente igual. Y utilizaban eslogans, los mismos eslogans que yo siempre decía, si vas a ser el peor, sé el mejor de los peores. Entonces, la base... Que lo tenías en Canal 1. Claro. El mejor, peor. Y creo que ahora yo lo interpreto que cuando tú tienes un éxito como escritor, o cuando están gustando las cosas que tú dices, escribes, al final hay gente que mama de ti. ¿Yo? Entonces, pienso yo que ha sucedido así. Nunca interpuse nada de plagio ni nada. Hace poco, Teleamazonas también estaban haciendo un segmento de comida e hicieron la ruta encebollada. Sí, correcto. Literal, con el mismo nombre y todo. Que y eso sí lo tienes al aire. Claro, y entonces, ¿qué pasa? Llamé, le dije al periodista, le digo, hermano, me estás copiando. No, que eso fue la mesa directiva. Bueno, pero dile a tu director que me está copiando. ¿Y sabes cuál es el perjuicio? El perjuicio ni siquiera es que me quites que tengas un nombre igual. El problema es que yo tengo trabajando 2 años con el hashtag Ruta Encebollado, y tú que vas a tener, ahora estás empezando, cuando busquen el hashtag Ruta Encebollado, van a llegar a ti. O sea, lo mínimo que puedes hacer es decirme gracias o invitarme a esta Ruta Encebollado. Le digo, creo yo que también depende del momento en el que tú estás, ¿no? Yo ahora elijo mis batallas. Ya. Y si no te da placer, risa o plata, mejor ni te metas a pelear ninguna huevada, ¿me entiendes? O sea, pero creo que tuve la gran oportunidad de escribir lo que yo quería primero para mí. Tenía un blog que se llamaba Humor con T o Tumor con H. Creo yo que los primeros comediantes que comenzamos a hablar fuerte y duro de temas tabús le abre el camino para lo que vienen los comediantes de ahora, que ya son como lo que está pasando en Perú, en Argentina, que ya te hablan sin tapujos de temas fuertes. Sí, acuérdate cuando fuimos al casting de Comedy Central en Colombia, la cantidad de temas variados que ya no existen tabús, ¿no? Ya no solamente es imitación o canciones, ya ahora se habla directamente de un montón de temas, que además esto viene pasando desde los años 50, cuando Lenny Bruce trabajaba en los bares en Estados Unidos. Acá, como siempre, estamos tarde en todas las modas. Y entonces, creo yo, y me siento feliz de haber sido un tipo que se paró en un escenario a decir cosas que estaban socialmente incorrectas, políticamente incorrectas, y luego haber podido filtrar ese tipo de humor para que lo repita intérpretes como Pinar Gotti, como Reynoso, como Arauz. Y también preparar y entrenar a una generación de monologuistas que cuando hicimos monologueros no hacían
y estaban por primera vez estrenándose. Yo tengo la experiencia de que Víctor Arauz, llegó a mi escritorio y me puso el guión en sí, en el escritorio y me dijo, yo no voy a hacer esto, yo no soy no estoy cómodo con esto que estás escribiendo para mí. Yo no soy Y yo le dije, porque además para ese show escribimos los monólogos nosotros claro, dos. y yo lo que le dije, Víctor, es que no eres tú. Es Víctor Arauz, el monologuista, el monologuero. Entonces, cuando ya son como mis primeros momentos de volver un poco coaching, porque luego una cosa te lleva a la otra. Y hacer el coach cuando lees con tu comediante, me lleva a decirle, tú eres actor, actúa como un monologuero. Tienes que encontrar ya la forma mnemotécnica de llegar a volverte el Víctor Arauz monologuista. No eres tú. El Víctor Arauz que se va a parar ahí jamás va a decir esto, porque no es algo que tú a lo mejor no crees, no estás de acuerdo, va contra tus principios. Si tu mamá, la mamá de Víctor Arauz, escucha este chiste, se va a sonrojar y se va a enojar, pero es que no eres tú. Es una interpretación. Y le dije, y por último, haz los chistes, y si nadie se ríe, los cambiamos. ¿Qué pasó? Salió, hizo los chistes, la gente se cagó de risa, y salió contentísimo. Y así me pasó con un montón de gente. Pero también la otra realidad, y que nos pasa con Gino y les pasa a todos los comediantes, Kevin Fernández se trepa con una libreta a probar chistes. A ver si funcionan o no. Porque tú vas y haces 10 minutos en una sala y lanzas tus chistes y entró uno y ese te lo guardas y te lo llevas para luego hacer... el gran show. El gran show. Hay chistes que no pegan y que cuando los escribimos nos hemos cagado de risa y cuando los ponemos en escena, oye, la gente no lo entendió. No, y nos han pasado cosas horribles, güey. Y ya, claro. Hemos estado en los peores escenarios posibles. O sea, así como le pasó a George Harris en Viña, nos ha pasado 100 veces a nosotros, ¿ya? Horrible. O sea, cuando yo me desmayaba como Cerati en escenario, lo que pasa es que me desmayaba como Cerati. Y ya no me paraba más, hasta que cerraban el bar. Entonces, si faltaban 2 o 3 horas de que cierren el bar, yo me quedaba ahí. Entonces, hasta que la gente entendió, ya la gente después se acercaba y se tomaba fotos conmigo. Pero yo no me movía. Entonces, yo quería causar un efecto, primero de que la gente pensara en realidad que me había pasado algo. ¿Ya? Y ¿sabes qué? Aguanté que me tiraban comida. Claro. Que borrachos me tiraban hielo. ¿Ya? Y lo más chistoso es que una vez hubo un concurso de estandoperos y lo llevé allá a Pingacho, que me parecía que era genial en Luis de Sousa cuando emprendió como monologuista. Que ahora es un gran filmmaker, por cierto. Y sí, es muy bueno. Muy bueno. Director y publicista, piloto de dron, etc. Y además con un sentido del humor increíble y que tenía un papel importante en monologueros también. Sí, claro. Y a Pingacho, que estaba trabajando en PhD, porque fui director creativo de PhD, que es cuando yo me meto en el mundo de la dirección creativa, manejar grupos creativos. Era un programa de Francisco Pinargotti que se llamaba Pinargotti en HD. Y allí hay mucho de eso, vayan a verlo. Allí pude crear Manayé, por ejemplo, junto con James Long, que me parece que es una cosa súper loca. Nos adelantamos a todo el humor que se hace ahora. Un abrazo para James. Yo me siento tan feliz de poder haber trabajado contigo, Gino, y de seguir trabajando y con James, porque a la final sí somos como Adam Sandler y sus amigos, ¿no? Yo me pongo a pensar que somos así. Un poco todos estos locos de los 90 que hemos hecho el humor que nos ha dado la gana y que cuando nos juntamos nos cagamos de risa y vamos a comer, que tal vez nos hace falta vernos más, pero qué buenos momentos que he pasado con estos locos adorables que son los creativos, ¿no? Y cómo manejar a todos estos creativos que tienen sus cosas y sus huevadas. Me volví un poco el papá de todos, la vida me llevó a ser el papá de los creativos y a adoptar a los juniors y corregirles sus defectos y que sus defectos se conviertan en efectos. En fin, esto pasaba en la dirección creativa, que es una cosa en la cual estoy cómodo y me ubico ahora como escritor y director creativo. Y allí vinieron los más pelados como Logan y Eliu, que también tenían una participación. Nos fuimos formando una generación nueva de gente, pero nos han pasado un montón de cosas que a todos nos ha pasado en la comedia. Creo que comediante que no ha fracasado o ha tenido silencios, o la típica que en el bar estás trabajando y la licuadora con un vacío, o estás trabajando y más allá están cumpleaños y les vale. Nos ha pasado de todo, hermano. Sí, el mundo de la comedia es así, ¿no? Pero así mismo hemos tenido grandes éxitos. Jornadas en donde se ha venido abajo el teatro. Sí. Reconocimientos importantes porque en algún momento también
Y gracias al trabajo con Francisco Pino Argotti, que yo siempre reconozco que es uno de los que abrió la puerta para ya esta parte más comercial del stand-up, porque como bien dices, venía Tomás Delgado siendo el líder de todo este movimiento, y otros más, por supuesto, como Kevin. Pero esto nos llevó a trabajar con Adal Ramones en algún momento. Y hemos podido compartir escenario con Iván Marín, con Ricardo Quevedo, en tu caso Franco Escamilla. Con Franco Escamilla, que tiene una amistad muy bonita contigo. Correcto. Este comediante mexicano que va a estar en Gino Freire Presenta también, Franco, ¿eh? Y también Sí. la gente de Colombia, Ricardo, Iván. ¿Cómo se llama el comediante mexicano? El pelo lacio así, con los... Vallarta. Carlos Vallarta. Muy bueno también. O sea, esas son las cosas chéveres que nos ha ocurrido. El otro día, que fue tu cumpleaños, recordaba que la vez que actuamos en un bar de 2 pisos y el piso de abajo, jugaba creo que... Ecuador, y creo que perdió, pero la gente estaba plutísima. Y nosotros nadie nos paraba bola. Y era un show con guitarra. Era un show musical, nadie atinaba qué hacer, la gente subía y bajaba, nos abrazaba. Era un caos esa hueá. Y yo decía, ¿qué show de mierda este? Yo creo que ese debe ser si no el peor, de los peores. Claro, y luego estaba la foto que tenemos con Iván Marín y Ricardo Quevedo en esa sala llena, casi entera de público colombiano también. Y creo que es el camino del héroe del comediante, ¿no? Que elige este oficio. Luego igual me gradué en comunicación. Pudiste cerrar ese ciclo también. Cerré ese ciclo y con eso puedo dar... El licenciado Pedro Ortiz. De hecho, tengo un rubro de trabajo interesante, asesoría de comunicación, empresas públicas y privadas, cuando se lo requiera. Y también me ven haciendo de foodie en las redes sociales, que es una cosa que no es nuevo para mí, porque cuando tuve mi segmento Cámbialo en Canal 1, comencé a hacer Pedrito versus La Jama, que era mi versión de Man vs. Food. Y en el cual comencé a visitar muchos negocios de comida y llegó un momento que tenía como 10 auspiciantes para mis redes sociales en ese momento, antes de Instagram. Yo las utilizaba Facebook y X y Twitter en ese momento y YouTube. Y luego se ha convertido en lo que se llama foodie. Porque antes, claro, ahora se llama foodie. Sí, ahora se llama foodie. Entonces también es algo que hago y ahí integro todos mis talentos. Entonces tengo la ruta encebollado o el hijo de la gran ruta también, que es otro contenido de redes sociales vinculados con la comida, ¿no? La verdad, Pedrito, es que siempre conversar contigo es todo un placer. Se nos van a quedar algunos temas, pero estoy seguro que tendremos otra oportunidad porque vamos a hacer algunas temporadas de Gino Freire Presenta y siempre es bueno volver a conversar de otras cosas con las personas que uno admira, que uno quiere, que son familia, en este caso como Pedrito, porque nos falta hablar del Pedrito en la política, no político, sino en la política, porque es muy activo Pedrito en opinión política. Me ofrecieron ser concejal. No. Me ofrecieron ser concejal Me ofrecieron ser concejal y se te pagó salud de ahí. Me dio miedo. Le dio miedo. Me ofrecieron ser concejal de Guayaquil, no acepté de una, porque tuve que consultar con mi almohada y con mi esposa. Y entonces, no sé para qué, porque la almohada no me dijo nada y mi esposa tampoco. Por ese tiempo que me tomé para responder, pusieron a otra persona de pantalla. O sea que podríamos haber estado hablando ahorita con el concejal. Perdieron. Y han seguido perdiendo y perdiendo y perdiendo. No encuentro yo nada malo en el hecho de que alguien te proponga ser candidato, cuando tú tienes los papeles, el trabajo, cuando eres una persona que te puedes preparar para aquello. No encuentro. O sea, sí hay personas que aparecen de la nada y ocupan puestos sin tener la preparación, pero eso además se nota. ¿Ok? Eso se nota. Pero por otro lado, yo pienso también que no necesariamente tienes que ser porque, o sea, a nosotros los políticos más preparados han destruido el país. Pues, o sea, tuvimos al graduado de Harvard. Lo que se supone que son políticos de profesión. Sí, ¿me entiendes? Así que no es un síntoma es la gente con la que te rodeas, el equipo con que armas, etcétera. Pero sí, no me lo habían ofrecido antes, sí me lo ofrecieron. Tuve una llamada de una persona importante en otro partido político, me dijeron, ¿quieres ser? Yo no respondí, llamé a otros amigos, me dijeron, yo sí creo que tienes acá. Otro me dijo, ahí armemos el proyecto. Pero no respondiste.
O sea, no alcanzaste a responderle. Cuando llamé a responder ya no me devolvieron la llamada y vi inmediatamente que habían puesto a otro personaje en pantalla, una persona de noticias, pero lastimosamente, y digo lastimosamente porque les tengo afecto a todos ellos, no quedó como concejal. Y te voy a hacer una pregunta, pero no la respondas. Ya. Porque esto lo quiero dejar para otra cosa que nos vamos a montar. ¿Cuál iba a ser la respuesta? Porque no dijiste. No me digas nada, Pedrito, porque a lo mejor hubiéramos estado hablando con el concejal Pedrito Ortiz. Compadre, te quiero mucho. Igualmente. Espero que volvamos a reunirnos para una segunda, tercera, cuarta, quinta temporada. La que quiera, ya sabes. Aquí estamos. Gracias, Pedrito, por ser parte de la lista de invitados de este programa. Y bueno, estamos llegando ya a los últimos programas de la primera temporada, así que mucha atención porque se vienen más invitados muy bacanes en la segunda temporada de Gino Freire Presenta, esta vez con el gran Pedrito Ortiz. Yo soy Pedrito Ortiz. Y tú no. Amor y humor para todos. Tengan la bondad de ser felices, papelito. Aquí pones un efecto que saca papelito. Claro, y la luz que parezca la papelito. luz. Oye, una vez Marcos Espín, director importante de televisión. Creo que algo critiqué Coavisa, no sé, algo estaba pasando. Y en redes sociales, yo tuve mi época de ser un estúpido también, como todos, ¿no? Y todos tenemos que darnos esa licencia, porque todos tenemos el mismo derecho de volar y de valer, ¿ok? Entonces, en la época en que yo valía, en que me cuidaba mucho menos, creo que critiqué algo de Coavisa, no sé qué carajo era, pero Marcos estaba... Luego dije, chucha, si Marcos estaba dirigiendo, ¿no? Y en cambio él, su respuesta a esta crítica fue que yo le había copiado los papelitos al personaje Alacrán, ¿te acuerdas? Claro que sí. Que salía... Alacrán del show del chiste en Videomatch. Y mi búsqueda nunca fue, digamos, la originalidad por ese lado. Pues evidentemente, no sé si se lo había exactamente visto a Alacrán, pero se lo había visto, por ejemplo, Jimmy Fallon cuando terminaba el Weekend Update tiraba el papelito. Había otro, creo que Tina Fey rompía los papeles, claro. Amara Here decían así. Entonces, más o menos por ahí. Pero cuando Marco me contestó esto, le digo, me siento completamente halagado. Porque cuando descubren un ángulo, por ejemplo, yo soy Pedro Ortiz y tú no, es de Chevy Chase. Saturday Night Live, 1975. Yo soy Chevy Chase y tú no. ¿Ya? Y entonces, se lo había copiado Emilio Aragón también en España. Y luego lo copié yo, porque en esta búsqueda eterna de ser diferente. Emilio Aragón, que tenía un programa que vino acá que se llama El Juego de la Oca, y también tenía un programa que se llamaba Ni en Vivo ni en Directo. Correcto. Y para que veas que el nombre En Vivo ni en Directo no es 100% original, Emilio Aragón, quien presenta en la OTI a Jesús Fichamba, o sea, quien estuvo animando esa OTI, Emilio Aragón, quien es hijo de Emilio Aragón padre, quien es Miliki, de los payasos de... Los payasos de la tele. No, sí. Voy a decir por primera vez esto. ¿Qué van a saber ustedes? Por favor, busquen de todo lo que hemos hablado, todos los nombres que he dicho, pero búsquenlos. Los más pequeños, por supuesto. Busquen porque realmente es un material histórico, de consulta, de comedia, de cultura, de un gran bagaje. Y hay cultural todo. muy Tú sabes importante. que lo lindo que fue poder encontrar todos los videos que a mí me contaban que existían. Cuando iba a Estados Unidos veía los VHS y no podía tenerlos. Qué lindo encontrarme ya con todos los videos de las cosas que yo leía en revistas. Y poder encontrar ahora todos los conciertos, hay todo. Todos los monólogos, todos los stand-up comedies, todas las series que te dicen. Y es tan lindo, ¿no? O sea, en internet tú puedes encontrar lo más sublime y lo más perverso, ¿no? O sea, Sí. pero... Ojalá no se encuentren con lo más perverso. Lo que sí quiero que se encuentren es con Gino Freire Presenta. Muchas gracias por haber estado aquí. Esto fue un capítulo más con mi compadre Pedrito Ortiz. Muchas gracias. Mi compadre Pillito, mi compadre Pillito.